Continuamos entonces ahora con nuestras clases de la división de números, ya considerando el signo. Ya hemos visto división de enteros y división de decimales. Ahora entramos al tema división de fracciones. Para este tema necesitamos comprender qué es el recíproco de un número. La metodología moderna, la matemática actual, está haciendo mucho uso de términos o vocabulario que debemos nosotros acostumbrarnos. Uno de ellos es esta palabra recíproco. Cuando hablamos de un recíproco de un número, es aquel número que multiplicado por el número que nos están dando va a dar igual a 1. Resulta un poquito complicado de explicar y muchas veces de comprender, pero en la práctica, que es lo que nos interesa, ¿qué va a pasar? El recíproco de un número va a ser, si es un entero, como en este caso menos 4, va a ser este número como denominador, ¿de acuerdo? Y como numerador vamos a colocar la unidad. Espero explicarme bien en este aspecto. El recíproco de menos 4 sería menos un cuarto. Dense cuenta, el mismo número, pero como denominador. Y como numerador la unidad. De tal manera que al multiplicar estos dos números, el resultado sea la unidad. Comprobémoslo. Menos 4 por menos un cuarto. Y cuando hablamos de unidad, tiene que ser un resultado positivo. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí como denominador la unidad para que tengamos la visión de que es una fracción también. Y multiplicamos. Primeros signos. Menos por menos va a dar más. 4 por 1, 4. 1 por 4, 4. Recordemos, todo quebrado es división. Todo quebrado es división. Y 4 dividido 4 me da 1. Se cumple. ¿De acuerdo? Entonces no nos compliquemos. Si es un entero el que nos están dando, su recíproco va a ser 1 partido o dividido ese número como denominador. ¿De acuerdo? Ese va a ser el recíproco. Vamos a ver un ejemplo todavía. Recordemos que estamos hablando de números enteros. Al hablar de enteros estamos haciendo referencia a que hay signos positivos o negativos. Si mi número es menos 6, su recíproco va a ser menos un sexto. Si mi número es 3 positivo, su recíproco va a ser un tercio. ¿De acuerdo? Y ya quedó resuelto esto de los recíprocos. Si no les he explicado bien, no les he aclarado, busquen otras tutorías. En YouTube existen varios que les pueden explicar de una manera que ustedes puedan comprender. Y si no, pues ya saben que me llaman a mi WhatsApp. Esto es cuando los números son enteros. Ojo, al hablar de enteros estoy hablando de cantidades negativas y cantidades positivas. Eso es entonces en cuanto a los enteros. ¿Qué pasa en cuanto a las fracciones? En mis tiempos, cuando yo era estudiante, nos decían que era el inverso del número. ¿Y qué es inverso? ¿Qué es invertir? Es darle vuelta a la tortilla, dijeran por ahí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en las fracciones? Vamos a cambiar el orden del numerador y del denominador. En este caso, el signo menos, el número 3 está como denominador, pasa a numerador, y el 2 que está como numerador pasa a denominador. Y ya está resuelto. Recuérdense, al multiplicar estos dos números, el resultado tiene que ser 1. Y tenemos entonces menos 2 tercios por menos 3 medios igual. Primeros signos, menos por menos dan más. O signos iguales dan positivo. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Y 6 dividido 6 nos da 1. Y ya tenemos el recíproco. ¿De acuerdo? Esta prueba, por favor, no la tienen que realizar. Lo único que tienen que hacer ustedes es pasar esto a esto. Y nada más. Si hay partes de la tarea que ustedes no van a comprender, por esta oportunidad dejémoslo así. Por ejemplo, acá. Esta parte de acá.
Vamos a explicarlo mañana en clases, en nuestra clase virtual. Déjenla por el momento en blanco y mañana lo resolvemos para que ustedes lo puedan captar bien. ¿De acuerdo? Y acá no vamos a hacer todo este procedimiento, solo vamos a realizar esto. Invertimos, así de fácil. Vamos a ver otros dos ejemplos. Recordemos, si las cantidades son positivas, su inverso va a ser positivo, su recíproco va a ser positivo. Si es negativo, el recíproco también va a ser negativo. Vamos nuevamente acá. Otros ejemplos. Menos 3/5. Menos 5/3. Ese sería su recíproco. ¿De acuerdo? No hagamos tanto procedimiento. Simple y sencillamente invertimos. Que tenemos 4/9. 9 pasa como numerador, y 4 como denominador. Y ya está. Este es el tema entonces de los recíprocos de un número. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir en la división? La división tiene varias características que vamos a conocer a continuación, ¿verdad? En lo que toman nota. Entonces, no nos olvidemos, no nos compliquemos. Cuando me piden el recíproco de un número, es invertirlo. Si es entero, pongo como numerador la unidad y como denominador el número que me están dando, el entero. Si es una fracción, solamente la invierto los términos. El que está como numerador pasa a denominador y el denominador pasa como numerador. Y ahí tenemos el recíproco. Yo a veces discuto un poquito esto de que se memoricen los nombres, pero ahora nos lo piden, entonces por favor acostúmbrense, ¿verdad? Porque ya cuando ustedes estén en grados superiores, sus maestros les van a decir, bueno, calculen el recíproco o escriban el recíproco. Entonces inmediatamente ustedes ya saben lo que es un recíproco, lo escriben con toda confianza y sin dificultad. Bien, ¿qué pasa en la división de fracciones? Hay varias formas de resolver una división de fracciones. En primaria ustedes habrán aprendido por lo menos 2 o 3. Nosotros acá, por continuar con nuestro texto, vamos a resolverlo de acuerdo a como nos indican acá. Dicen, por ejemplo, tenemos dividir menos 4/5 entre 9/7. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos pide. Si ustedes pueden resolverlo de otra forma, realícenlo. Recuerden que en matemáticas tenemos varias formas muchas veces de resolver un problema. Acá esto es lo que nos están solicitando. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Dice acá, se cambia la división a multiplicación utilizando el recíproco de 9/7. En otras palabras, entonces, el dividendo se escribe como está y el divisor lo invertimos o usamos el recíproco. Vamos a escribir esto acá. Este es el dividendo, este es mi divisor. Entonces la regla sería dividendo lo escribo como está. Cambio el signo de división por el de multiplicación. Y el divisor usamos su recíproco. Uso su recíproco. ¿Cuál es el recíproco? Invertir. Vamos a ver esta regla entonces. Dividendo lo escribo como está. Este es el dividendo. Se escribe como está. Segundo, cambio el signo de división por el signo por. Y el divisor uso su recíproco. Acá tengo 9/7, el recíproco es 7/9. Recíproco o inverso.
Es multiplicación. La multiplicación, ya saben ustedes, multiplicamos en línea. Primero signos, menos por más da menos. Luego números, 4 por 7, 28 y 5 por 9, 45. No se pueden simplificar, ese es mi resultado. Volvemos a explicar. Me dan la división. ¿Cómo voy a resolverla? Primero, el dividendo lo escribo tal como está. No le hago ningún cambio. Luego voy a sustituir, voy a cambiar el signo de división por el signo de multiplicación. Tercero, el divisor cambiamos el orden, es decir, usamos su recíproco. Recíproco. De 9 séptimos, el recíproco es 7 novenos. Invertimos, cambiamos el orden. Se ha vuelto multiplicación, multiplicamos. En fracciones, la multiplicación es en línea recta. 4 por 7, 28, 5 por 9, 45. Sin olvidar el signo. Signos contrarios dan negativo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora vamos a dividir una fracción entre un entero. O puede ser al revés, un entero entre una fracción. El proceso va a ser el mismo. Vamos a borrar esto de acá ahora entonces. Dejamos las reglas ahí para que continuemos aplicando esa regla o procedimiento. Muy bien, mi dividendo ahora es menos 2 séptimos. Se conserva. ¿Conservo el paréntesis o no? Queda a discreción de ustedes. Yo ahorita voy a dejar el paréntesis por razones didácticas, pero puedo omitir el paréntesis como hice en el primer ejemplo. Menos 2 séptimos. Cambiamos el signo de división por el de multiplicación. También lo voy a escribir, ya saben ustedes que cuando hay paréntesis no es necesario. Ahora el signo menos y el recíproco. Ya hemos dicho, si es un entero, el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser el número que nos dan. En este caso, el número 3. Y ahora se ha vuelto multiplicación, multiplicamos. Primero signos. Negativo y negativo son signos iguales, el resultado va a ser positivo. Voy a escribir el signo más, pero no es necesario que lo escriba. Ahora, numerador por numerador, 2 por 1, 2. Y denominador por denominador, 2 por 3, 7 por 3, perdón, 21. No se puede simplificar, ahí está mi resultado. ¿De acuerdo? Y así es como vamos a hacer nuestra división. Ánimo entonces, que Dios les bendiga, sigamos adelante.